A ver, cuando pensamos en forajidos, seguro se nos vienen a la cabeza el cowboy del lejano oeste, o hasta Robin Hood. Pero en los campos de Chile nació un tipo de bandido completamente distinto. Uno que no fue forjado en las sombras de la ciudad, sino por la tierra, la injusticia y la historia. Un personaje, la verdad, mucho más complejo de lo que parece. Ok, entremos de lleno en esto, porque la diferencia es fundamental. Por un lado tenemos al criminal urbano, ¿no? El gángster de las callejuelas oscuras de Chicago o París. Y por el otro, al bandido chileno. Un hombre de a caballo, un salteador de caminos, un cuatrero. Su territorio no era el asfalto, para nada. Eran los campos abiertos, las montañas, los valles. Entender esto es la primera pieza clave para descifrar toda su historia. Y aquí está la gran pregunta, la que va a guiar todo nuestro recorrido. ¿Qué fue lo que hizo pero tan particular al bandido chileno? O sea, ¿qué condiciones sociales, qué historia, qué cultura dieron vida a esta figura? ¿Por qué el forajido de Chile no se parece a ningún otro? Bueno, vamos a descubrirlo juntos. Esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a definir bien quién era este bandido. Después, nos metemos de lleno en las raíces sociales de su rebeldía. Veremos ese momento increíble en que se convierte en patriota, cómo la gente lo transforma en leyenda y al final, la gran pregunta. ¿Por qué su historia casi no llegó a los grandes libros? Muy bien, empecemos por lo primero. ¿Quién era exactamente este personaje? La palabra clave acá, la que tenemos que grabarnos, es salteador. Y ojo, no es un simple ladrón. Viene del verbo saltear, o sea, asaltar en un camino. Es, por definición, un ladrón de caminos rurales que anda a caballo. Su método era el salteo, el asalto a una hacienda o a los viajeros. Este vínculo tan fuerte con el campo, con el caballo y con la geografía de Chile lo separa por completo del delincuente de la ciudad. Es, en esencia, un guaso que, por las huertas de la vida, decidió vivir fuera de la ley. Pero a ver, lo más fascinante de todo esto es que esta figura no salió de la nada. Para nada. Fue el resultado, el producto directo de una historia de mucha injusticia. Miren, para entender al bandido sí o sí tenemos que entender cómo era la sociedad colonial. Era un sistema durísimo, empezando por la encomienda, que trataba a los indígenas casi como si fueran objetos, propiedad. La sociedad estaba totalmente partida en dos, una élite dueña de todo y una masa popular enorme que no tenía nada. Y en medio de la mezcla de sangre española e indígena surge el mestizo, que no era ni de un mundo ni del otro y no tenía tierras. En este ambiente, el resentimiento hacia el patrón, que era visto como el enemigo, era total. La rebelión era francamente solo cuestión de tiempo. Y entonces lo que vemos es una evolución casi natural. Del indígena sometido en la encomienda, pasamos al mestizo, sin tierra, sin derechos claros. De ahí surgen estas figuras tan chilenas del guaso y del roto, el hombre del pueblo, fuerte, rebelde. Para el que tenía un espíritu más desafiante, el que simplemente no aceptaba esa sumisión, el único camino que le quedaba era vivir al margen de la ley. Y así es como nace el bandido. Pero justo acá la historia da un giro que es de película. Este hombre, que vivía fuera de la ley, de repente encuentra una causa, una razón de ser mucho más grande, la independencia de Chile. Y claro, cuando estalla la lucha por la independencia, todo cambia. Estos hombres, que se conocían cada sendero, cada montaña como la palma de su mano, se volvieron, un arma secreta para los patriotas. Las partidas de bandoleros se convirtieron en guerrillas. El enemigo común, el español, les dio un propósito. De pronto, los forajidos eran soldados de la patria, piezas clave para líderes como el mismísimo Manuel Rodríguez. Y esta imagen lo dice todo. Es el famoso roto chileno pintado por Rugendas. Hay que mirar bien, fíjense en los detalles, la postura firme, esa mirada desafiante, el cuchillo siempre a mano. Este es el arquetipo del pueblo, sin posesiones, pero con un orgullo tremendo, endurecido por la vida. De esta base social, de este carácter, es de donde sale el bandido, porque al final, el bandido y el roto son dos caras de la misma moneda. Una vez que el bandido ya es una figura reconocida, la gente, el pueblo, hace algo extraordinario. Lo convierte en su héroe. Y el corazón de su leyenda, la idea central, se resume perfectamente en esta frase. Es básicamente un Robin Hood a la chilena. El pueblo no lo veía como un delincuente, para nada. Lo veían como un justiciero. Alguien que le quitaba al poderoso, a ese mismo patrón que lo explotaba, para darle al que no tenía nada. Esta idea es fundamental para entender por qué lo querían tanto. Y esta admiración llega a un punto casi místico, religioso.
La gente empieza a verlo como un protegido de la Virgen, un intermediario con lo divino. Su muerte, que casi siempre era violenta y a manos de la autoridad, no era vista como un castigo, sino como un martirio. En el lugar exacto donde caía, la gente levantaba cruces, prendía velas, le rezaba. Se transforma en leyenda, en un santo popular que cumplía ese profundo deseo de justicia que tenía el pueblo. Y con esto llegamos al punto final y a la gran paradoja de toda esta historia. A pesar de ser un héroe popular tan potente, su figura prácticamente no existe en la gran literatura chilena. Para entender por qué pasa esto, solo tenemos que mirar al otro lado de la cordillera, a Argentina. Allá, una figura muy parecida, el gaucho, no solo fue un héroe del pueblo, sino que se transformó en el gran protagonista de su literatura nacional. Y acá está el punto clave de todo, la diferencia fundamental. El gaucho argentino muchas veces trabajaba codo a codo con el patrón. A menudo, el patrón era también un gaucho. Había una conexión que permitió que la élite, los escritores, tomaran su figura y la hicieran inmortal en poemas como el Martín Fierro. En Chile, en cambio, la diferencia de clases era un abismo. La aristocracia siempre vio al bandido como el enemigo. Nunca lo iban a dotar. Por eso su historia no se escribió en grandes poemas. Se quedó en el folclore, en los corridos, que se cantaban de pueblo en pueblo, y que con el tiempo se fueron perdiendo. Y así cerramos este recorrido. La historia del bandido chileno es, en el fondo, la historia de Chile mismo, una historia de rebelión social, de una guerra por la independencia y de la creación de un santo del pueblo. Pero es también la historia de una fractura muy profunda entre la élite y su gente. Una fractura que dejó a su héroe más popular sin poema. La pregunta que queda flotando es esa. ¿Qué nos dice sobre la memoria de un país la historia de un héroe que el pueblo se negó a olvidar, pero que la historia oficial nunca quiso escribir?